Estimado público, tengo el gusto de presentarles nuestro audiovisual titulado La verdadera victoria, respeto e igualdad para todos. Nuestro cuento de hoy es El vencedor de César Vallejo. Antes de comenzar tenemos una reflexión acerca de esta problemática, que es la verdadera victoria no se consigue con la violencia, sino con el respeto, que al inglés sería True victory is achieved through respect, not violence. Este relato nos invita a reflexionar sobre una problemática que sigue vigente hoy en día, como es el abuso de poder y la desigualdad. A través de los acontecimientos que viven los personajes, el autor muestra cómo la fuerza y la agresión pueden generar el sufrimiento y injusticia entre los personajes. Quédate con nosotros y prepárate para analizar profundamente una historia que te hará reflexionar realmente. La fuerza convierte realmente a alguien en un vencedor. Abre tu mente y corazón porque juntos lo descubriremos. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en la región de Libertad. Él fue el último de 11 hijos. Haber crecido en una familia tan grande hizo que siempre le tuviera mucho cariño y nostalgia a su hogar y a su niñez. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo y también pasó un tiempo estudiando en la Universidad de San Marcos de Lima. Para poder pagarse la universidad, trabajó en una hacienda azucarera donde vio de cerca la explotación de los trabajadores, algo que marcó su forma de pensar. En 1920 lo metieron preso en Trujillo por 112 días. Lo acusaron de participar en un incendio y un motín, pero la verdad es que nunca hubo pruebas reales en su contra. En 1923 viajó a París para sobrevivir económicamente allá. Trabajó muchísimo como periodista y se involucró profundamente en los problemas sociales y políticos de la época. Nunca más volvió a Perú. Se casó con la francesa Georgette Philippe Park y falleció en París el 15 de abril de 1900. Analizamos el contexto y las principales problemáticas presentadas en el cuento El vencedor, de César Vallejo. La obra se desarrolla en una sociedad marcada por la desigualdad social y económica, donde las diferencias entre las personas generan injusticias, discriminación y abuso de poder. A través de este contexto, Vallejo critica una realidad en la que los más vulnerables son quienes sufren las mayores consecuencias. En el cuento identificamos tres situaciones importantes. La primera es el abuso de poder, cuando los estudiantes presionan a dos niños para que peleen, convirtiendo el conflicto en un espectáculo, mientras que los demás solamente observaban y se burlaban de ellos. La segunda situación refleja la desigualdad social entre Juncos y Cancio. Juncos es descrito como un niño pobre y descalzo, mientras que Cancio pertenece a una familia de buena posición económica, evidenciando las diferencias sociales en la época. Finalmente, observamos nuevamente el abuso de poder cuando un estudiante amenaza a los demás diciendo que el primero que hablara le rompería las narices. Esta intimidación hace que nadie se atreva a intervenir. Con estas situaciones, César Vallejo denuncia una sociedad donde la desigualdad y la violencia llegan a verse como algo normal. En la primera situación evidenciamos el abuso del poder, ya que en el cuento El vencedor, los estudiantes presionan a los personajes para que se peleen. Lo que debería de ser una pelea se convirtió en un espectáculo, mientras los estudiantes se hacían bromas de que iba a venir el profesor o los alentaban y gritaban. En la segunda situación podemos evidenciar la desigualdad entre Juancos y Cancio, ya que Vallejo describe las diferentes condiciones sociales de cada uno. Mientras que Juanjo era un niño que andaba descalzo con los talones apretados, Cancio era un niño que vivía en condiciones más favorables, que venía de una buena familia. En la tercera situación volvemos a evidenciar el abuso del poder, ya que mientras la pelea, uno de los estudiantes habla en un tono amenazante que el primero que iba a contar o hablaba con el profesor les iba a romper la nariz. Acá volvemos a evidenciar una vez más cómo utiliza el poder para controlar el comportamiento de los demás, ya que ellos pueden tener miedo a que les pase algo o sufran algún daño físico.
En el cuento se presentan situaciones problemáticas relacionadas con el abuso de poder y la desigualdad, donde algunos personajes reciben un trato justo frente a otros. Estas secciones generan inclusión y evidencia una clara diferencia en las oportunidades y el respeto que reciben dentro de la historia. Estas situaciones se relacionan directamente con el ODS 10, reducción de las desigualdades, ya que este objetivo busca garantizar la igualdad de oportunidades y un buen trato para todas las personas, sin importar su trato sin importar su condición social. Por ello, el cuento refleja cómo la desigualdad afecta la vida de las personas y nos permite reflexionar la importancia de promover la justicia, la inclusión y el respeto por esta sociedad. Vemos cómo el abuso de poder genera una profunda desigualdad que destruye la dignidad de los estudiantes más vulnerables. Frente a esta injusticia, nuestro rol como estudiantes universitarios es clave para impulsar la ODS 10. Nosotros trabajamos para eliminar las brechas sociales que están dentro de nuestro propio entorno y nuestras aulas. Por eso nosotros proponemos 3 acciones concretas. La primera es denunciar y frenar cualquier tipo de abuso o discriminación en las aulas. Como segundo es crear redes de apoyo entre compañeros para que nosotros mismos tengamos las mismas oportunidades. Y finalmente, armar proyectos sociales. Estos proyectos sociales que definen nuestros sectores más vulnerables, asegurando el respeto y la equidad para todos. Consideramos que el abuso de poder jamás debe verse como superioridad o éxito. La idea es llevar la educación emocional a las escuelas, donde se permita resolver los problemas hablando y no viendo la violencia como un espectáculo. Segundo, crear canales de denuncia que sean totalmente anónimos, donde ellos se puedan sentir libres de expresar y seguros los problemas que puedan estar atravesando, y así sin tener miedo a representar. Y tercero, promover el taller de liderazgo positivo. Tenemos que enseñar que un verdadero líder es el que apoya a su equipo y no el que usa su ventaja económica o su fuerza física para hacer sentir menos. Y para concluir, el cuento El Vencedor de César Vallejo nos deja una lección profunda, ya que al estar en el entorno de la desigualdad y el abuso de poder, nadie termina ganando. Como vemos realmente en el cuento, el personaje termina ganando físicamente, pero al final termina llorando y avergonzado, lo que demuestra que imponerse por la fuerza solo dejará heridas emocionales y no resuelve la injusticia de fondo. Como sociedad no podemos quedarnos de manos cruzadas, mucho menos solo ver. Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente la reducción de las desigualdades y la promoción de la paz, requiere que rechacemos estas conductas en nuestra vida diaria. Y los invitamos a reflexionar sobre esto. La verdadera victoria no es imponerse sobre los demás, sino construir un mundo donde todos tengamos las mismas oportunidades y el mismo respeto. Muchas gracias por prestar atención a nuestro video, espero que haya sido de gran ayuda para todos ustedes.